Romero Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy cursando séptimo semestre de Hipertonias Parcial de Pacatativá, Cundinamarca. Está en la grabación sobre la actividad individual de curso de matemática financiera, en donde la guía de actividades nos pide realizar un trabajo en Word sobre algunas actividades en donde nos pide el pantallazo de los acuerdos del curso, el pantallazo de la actualización del perfil, el pantallazo de la encuesta de reconocimiento de estudiantes, el test de estilos de aprendizaje elaborado y con el pantallazo de la entrega. Esto hasta ahí son solamente los pantallazos. La parte práctica nos pide la guía de actividades, nos da el caso, el ejemplo de una empresa de exportación de producción quiere ampliar su producción y nos da una tabla de oferta crediticia en donde nos pide elaborar las diferentes tablas de amortización, en donde nos muestra la amortización de fija capital, pago cuota fija con periodo de gracia y con cuota con periodo muerto. Para esto nos da el monto, la tasa de interés, el plazo y el total de periodos para cada una de ellas. Por medio del simulador elaboramos estas tablas y por medio también de los tutoriales del curso, la unidad 1 y la unidad 2, elaboraremos esta actividad práctica, la cual consiste en realizar las tablas de amortización para la fija capital, amortización cuota fija con periodo de gracia y cuota fija con periodo muerto. En esta parte de la fija capital elaboramos el primer periodo, que es 1, y en el periodo 2 utilizamos esta fórmula, la cual nos arroja este valor. Ya teniendo este valor, elaboramos, desplegamos y nos da todos los diferentes periodos. Asimismo, elaboramos la cota, los intereses, la amortización y el saldo final de esta tabla, la cual nos arroja también la sumatoria de los intereses del primer año y la sumatoria de los intereses totales de esta tabla de amortización. También el ejercicio nos pide una amortización de cuota fija, en donde también nos elabora una tabla de amortización fija, una cuota de fija con periodo de gracia y una cuota con periodo muerto. En cada una elaboramos el saldo inicial, cuota inicial, interés, amortización y saldo final, y también cada una nos arroja la sumatoria de intereses y de intereses totales. Luego la guía nos pide un estado de resultados, en la cual por cada tabla de amortización realizamos un estado de resultados de cada una de las tablas de amortización, donde vemos que los gastos financieros nos cambian a medida de cada tabla. Entonces, esto quiere decir que para cada estado los, los, los gastos financieros cambian totalmente. Y esto lo realizamos mediante la guía de actividades, que nos muestra este estado de cuenta, en donde nos dan las cifras y nosotros, por medio de las ecuaciones, de las fórmulas utilizadas en el tutorial, realizamos este estado de resultados. Luego, el ejercicio nos pide una tabla de resumen de amortización, en el cual nos pide en cada tabla de amortización hacemos este resumen: su tasa de interés, el total de periodo, la cuota mensual, los intereses totales, los intereses del primer año, los impuestos y la utilidad que nos genera cada tabla. Luego el ejercicio nos pide un flujo de fondos, en el cual elaboramos 4 casos: caso 1, 2, 3 y 4 casos, que nos da la guía de actividades. En este caso vamos a tomar el caso 2 para referenciarlo. Entonces, por medio de la guía de actividades nos pide que traslademos estos datos que nos da la guía
y los podamos reemplazar acá en el simulador de Excel. Esos datos los trasladamos año tras año, año 1, año 2, año 3 y año 4. En ciertos casos hay un incremento y en otros hay unas bajas. En este caso, del caso 2, en el año 1 tenemos unas ventas de unas unidades con este valor, un precio unitario, un costo fijo, un valor residual, una inversión y una tasa de descuento, la cual nos da en el ejercicio, en la actividad, nos da cada ítem, nos muestra eh, su valor o su volumen, si hay un incremento o no hay un incremento. Para este caso, en el caso 2, tenemos el volumen de ventas anuales en unidades en el año 1 es de 1.735.717, pero para el año 2 el volumen se incrementa un 15% respecto a este año. Entonces aquí lo podemos ver, en el año 2 este incremento es de un 15%, lo cual significa que ya no es 1.735.717, sino 1.996.074. Asimismo lo hacemos con el precio unitario, que nos lo da acá en la guía. Precio unitario, lo mismo para el caso 2. En el año 2 hay un incremento del 5%, el cual también lo operamos acá, que es 11.100, es el incremento y teníamos un 10.572. Asimismo para el año 3 lo, lo realizamos y para el año 4 el costo unitario también cambia. Pero entonces, para poder realizar nuestro ejercicio debemos sacar nuestros ingresos, las ventas. Gracias a estos datos realizamos los ingresos, las ventas, los egresos, el costo fijo, los trasladamos acá. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Mediante las fórmulas de las ventas en este caso es multiplicar el precio unitario por las ventas en unidades. Eso nos arrojó que nuestro valor para el año 1 es de 18.350.000, que es el mismo valor para los ingresos. Perdón. Podemos observar que para el año 1 también tenemos nuestro costo variable. El costo variable lo sacamos de multiplicar el costo unitario por el volumen de ventas en unidades. Es así como sacamos este valor. El costo fijo es el costo que nos dan la guía de actividades. Los egresos es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Esa es la totalidad de los ingresos. Y por último, para sacar nuestro flujo neto de ese año, utilizamos la resta de los ingresos menos los egresos. Asimismo lo hicimos para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, utilizando la guía de actividades, en donde nos muestra que para el caso 2 en el precio unitario nos da un valor, un incremento, para el costo unitario otro, así sucesivamente. Así lo realizamos en todos los casos mediante la tabla y el simulador. Luego de tener estos resultados, realizamos los indicadores de evaluación, en donde podemos revisar si el proyecto es viable o no, o si hay una ganancia o no hay una ganancia, o no se puede aceptar el proyecto. Mediante eso realizamos la VAN, que es la que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mediante la fórmula de coger la tasa de la inversión y usamos la tasa de inversión y el flujo neto desde el primer año hasta el último año, más el valor de la inversión, ¿no? Entonces así mismo nos arrojó este resultado, que fue 149, y
y esto quiere decir que si es menos de cero, entonces el proyecto no nos sirve. Si nos da cero, pues se mirará si sí o si no. Y si da más de cero, pues entonces nos da que sí podemos aceptar el proyecto. En este caso sí lo podemos aceptar porque es un resultado mayor. Para la tasa interna de rentabilidad del TIC también utilizamos el flujo neto y que va desde el primer año cero hasta el año final. En este caso esa tasa interna de rentabilidad nos da 8.378%, lo cual quiere decir que es un proyecto viable porque también supera el cero. Si es antes de cero, pues también no nos serviría. Y por último encontramos RRC, que es la relación beneficio-costo. En este momento nos da el 0%. Entonces, pues ahí simplemente ya la organización decide si lo acepta o no. Asimismo lo hicimos en todos los casos y luego la actividad nos pide. Esto también lo podemos realizar mediante de una forma más clásica, que es de esta forma, pero pues yo lo decidí hacer con las tablas en Excel por medio del formato que nos entregó el entorno de conocimiento. Luego vemos una tabla de resumen de los escenarios. Tenemos una tabla de resumen de los escenarios donde nos muestra los valores que ya hemos sacado en cada caso. En el caso 1 el volumen de ventas es este, el precio unitario es este, el precio unitario es este, la VAN, el TIR y la RCC y la tasa de descuento que tenemos en cada caso. Para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3 y para el caso 4. No me queda nada más por decir, creo que fue un poco distancioso ver los tutoriales. Algunas cosas estaban, otras cosas se investigaron,